¿Alguna vez has estado solo en una carretera de montaña tan alta y lejana que sientes que el mundo que dejaste atrás ya no existe? No solo perdido en la naturaleza, sino en algo más profundo, más antiguo. Un lugar que parece recordar lo que sucedió antes de que los humanos lo pisaran. Un lugar que no quiere ser encontrado. Llevo 13 meses cargando con esto dentro. 13 meses fingiendo no ver lo que vi. Intentando vivir una vida normal, sabiendo perfectamente que una parte de mí sigue ahí arriba, atrapada en ese tramo de carretera sinuosa. Me llamo Daniel Mercer. Soy inspector de carreteras estatales del Departamento de Transporte de Virginia Occidental. Llevo 11 años trabajando en este puesto. He gestionado de todo, desde desprendimientos de rocas y socavones hasta puentes arrasados y pasos de montaña congelados. No hay carretera secundaria en los Apalaches que no haya conducido o caminado al menos 2 veces. Nunca he sido supersticioso. Hasta la primavera pasada, me enviaron para lo que se suponía que era una evaluación estructural de rutina. Una antigua carretera de mantenimiento cerca del condado de Preston que mostraba signos de erosión reciente. El informe era impreciso. Solo figuraba como extensión de la ruta, una carretera que hasta donde yo sabía, había sido oficialmente desmantelada hacía años, pero el expediente decía lo contrario. Decía que necesitaba una inspección visual. Decía que yo era el único cualificado en la región. Así que fui. Salí temprano por la mañana. Recuerdo que la niebla aún no se había levantado y el sol aún luchaba por abrirse paso entre las nubes. Había un olor en el aire, como a pino quemado y piedra húmeda. Me dije a mí mismo que era solo el mal tiempo. Tal vez una fogata cerca. Subí con la Ranger a las laderas. Salí del camino pavimentado hacia la grava, luego de la grava a la tierra. Para cuando llegué al primer desvío, mi GPS había perdido señal y mi celular ya estaba inservible. No estaba preocupado. Debería haberlo estado. Porque lo que encontré ahí arriba, lo que vi, no debía existir. Ni en ningún mapa, ni en ningún informe, ni en este mundo. Era una mujer, de pie en medio de la carretera, sola, pálida, con el pelo empapado y pegado a la cara, como si la hubiera atrapado una tormenta que nadie más sentía. Y cuando la miré a los ojos, juro por Dios olvidé dónde estaba. Solo por un instante. Pero ese momento lo cambió todo. Pensé que tal vez estaba perdida, tal vez en shock. Pisé el freno. Pero no se movió. Y entonces, desapareció. Así sin más, ni paso, ni rastro de a dónde había ido. Salí de la camioneta de todos modos. Y me topé con algo de lo que nunca saldré. Lo primero que hay que entender sobre carreteras como la extensión de la Ruta 23 es que no son carreteras como la mayoría de la gente las imagina. Son cicatrices, incisiones residuales en el paisaje de cuando el Estado intentaba conectar cada rincón de la región minera con una arteria principal en los años 60. Algunas se construyeron a medias y luego se olvidaron cuando se acabó el dinero. Otras se pavimentaron sobre caminos antiguos, senderos forestales, trincheras mineras, antiguos caminos de carretas que nunca aparecieron en los mapas modernos. Curvaba hacia el norte a través de una parte del condado de Preston que ya ni siquiera tenía nombre. Allí los árboles se espesaban. Bosques antiguos, cicutas del tamaño de pequeños edificios, abedules retorcidos como dedos artríticos, y un silencio que no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia de algo más, algo observando, algo conteniendo la respiración. Al bajar de mi camioneta y pisar la grava, el crujido de los neumáticos bajo mí se desvaneció en cuanto cerré la puerta. Simplemente desapareció. Sin cantos de pájaros, sin insectos. El tipo de silencio que hace que tu propia respiración se sienta demasiado fuerte. Revisé mis notas por costumbre. Según la solicitud de mantenimiento, se suponía que había una alcantarilla más adelante, posiblemente bloqueada por la escorrentía o un deslizamiento de tierra. Quizás a 20 metros de la curva donde la había visto, si es que se le podía llamar, pero ahora de pie allí a la luz del día, ni siquiera pude encontrar huellas. La grava estaba intacta, como si nadie hubiera estado allí. Aún así, seguí caminando. Eso es lo que requiere el trabajo: salir, revisar el sitio, documentarlo todo, y me dije a mí mismo que debía haberla imaginado. Un efecto de luz, estrés, pero no podía quitarme la imagen, esa figura pálida.
la forma en que inclinaba la cabeza, la forma en que sus ojos parecían reconocer. Doblé la curva y encontré lo que pensé que podría ser la alcantarilla, pero no lo era. No había alcantarilla. Había una estructura. Estaba a unos 9 metros del camino, parcialmente oculto por la maleza y las ramas bajas. Al principio pensé que era una antigua estación de guardabosques o tal vez un cobertizo, pero al acercarme, me di cuenta de que era mucho más antiguo. Cimientos de piedra, estructura de madera tan desgastada que parecía gris. La puerta colgaba torcida de una bisagra oxidada, sin ventana, solo un techo inclinado y una sensación de abandono tan intensa que me golpeó como la humedad. Debería haberme dado la vuelta, pero algo en ella me atrajo, la misma sensación que tuve al verla, como si recordara algo que nunca viví. Entré. El suelo crujió bajo mis botas. El polvo flotaba en rayos de tenue luz matutina, que se filtraban a través del techo roto. Dentro, había una mesa, solo una mesa de madera. Sobre ella había una caja de metal, del tamaño de una caja de herramientas, pero más ornamentada. Acero ennegrecido, tallado con lo que parecían enredaderas, o raíces que se enroscaban alrededor de un símbolo central que no reconocí. Casi como un árbol, pero no como ningún árbol que hubiera visto antes. No lo toqué. No entonces. En cambio, miré alrededor de la habitación, y noté algo tallado en la pared del fondo. Docenas, no, cientos, de líneas, marcas, como si alguien hubiera estado contando los días, o las noches, o algo más. Y entonces, debajo de las marcas, una sola frase, grabada con cuidado en mayúsculas. Ella nunca se fue. Fue entonces cuando lo volví a oír. El zumbido, débil, pero inconfundible. No afuera, no entre los árboles, dentro de la cabaña, justo detrás de mí. Me giré lentamente y la puerta estaba vacía, pero podía sentirla. Esa presión en el aire, el cambio de temperatura, mi respiración haciéndose visible, incluso con la tenue luz del sol. Y ese fue el momento en que comprendí algo que me revolvió el estómago. Esto no era solo una estructura olvidada. Este era un lugar de contención, un sello, una advertencia, y acababa de cruzarlo. No volví a la camioneta de inmediato. Me quedé allí dentro de esa cabaña, con la espalda contra la pared de piedra, con el corazón latiendo como si intentara atravesar mi caja torácica. El zumbido había cesado, pero el silencio que dejó atrás era de alguna manera peor. Me oprimía como estática, como el aire justo antes de un trueno. La habitación no era grande, apenas del tamaño de un cobertizo de herramientas, pero sentía como si las paredes se estiraran, se doblaran hacia adentro, como si estuvieran escuchando. Miré al suelo. Allí, en la gruesa capa de polvo, había huellas, descalzas, pequeñas, conducían desde el centro de la habitación hasta el rincón donde las sombras se acumulaban más, pero no salían. No había otras huellas en dirección contraria. Quienquiera que hubiera estado allí, o lo que fuera, no se había marchado por la puerta. La caja metálica sobre la mesa latía con un frío extraño, no como un refrigerador o hielo seco, sino algo más profundo, como el frío que se siente en una cripta. No la abrí. Todavía no podía. Mis instintos, los que me habían mantenido con vida a través del hielo negro, los desprendimientos de rocas y los derrumbes en la naturaleza, me gritaban que la dejara en paz. Salí de la cabaña lentamente, sin darle la espalda a la habitación. Cuando salí, el bosque había cambiado. La luz no era la adecuada, más tenue, aunque todavía era media mañana. Las sombras se extendían más de lo debido, extendiéndose por el camino como dedos. El canto de los pájaros, el viento, había desaparecido de nuevo. Ni siquiera el habitual susurro de las ardillas entre la maleza. Parecía que el bosque contenía la respiración. Regresé a la camioneta, me subí y cerré las puertas con llave. No me pregunten por qué. Quizás era la costumbre, o algo más primitivo. La temperatura dentro era más fría que cuando salí. El parabrisas estaba empañado por dentro, y cuando lo limpié, me quedé paralizado. Allí, en la condensación del cristal, había 5 largas rayas verticales, como si alguien hubiera deslizado los dedos lentamente por el interior del parabrisas. Solo que, yo no había estado dentro, y había cerrado las puertas con llave. En ese momento dejó de ser extraño, y se convirtió en algo más. Algo andaba mal. Giré el contacto,
El motor tosió, pero no arrancó. Otra vez, nada. Al tercer intento arrancó. Conduje, rápido. La grava salía disparada detrás de mí, rozando los bajos, derrapando en la primera curva. No me importaba, solo quería bajar. Pero cuanto más conducía, más me daba cuenta de que algo andaba mal. El camino no parecía el mismo. Las curvas eran más cerradas, los árboles más cerca, los marcadores de millas, que deberían haber marcado la cuenta regresiva hacia la autopista 12, 11, 10, no disminuían, aumentaban. 15, 14, 13. Revisé el mapa impreso que guardaba en la guantera. Mi dedo trazó la ruta. Se suponía que no habría más de 19 kilómetros de extensión. Conocía el terreno. Lo había examinado hacía 3 años. Y sin embargo, los marcadores seguían subiendo. Fue entonces cuando la volví a ver, de pie junto a la carretera entre dos abedules nudosos, pálida, empapada, con los ojos abiertos como lunas, fijos en mí. Frené a fondo y me deslicé hasta detenerme. Se me encogió el corazón, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Bajé de la camioneta. No sé por qué, tal vez esperaba convencerme de que era solo un efecto de la luz, solo niebla jugando con mis ojos, pero donde ella había estado, había un solo objeto en la carretera. Un zapato, pequeño, talla de niño, de cuero, desgastado y embarrado. De esos que verías en una vitrina de museo del siglo XIX. Dentro, un diente humano. Lo solté. Retrocedí tambaleándome. Subí a la camioneta y conduje, sin siquiera mirar los marcadores de millas. Seguí conduciendo hasta que finalmente, afortunadamente, los árboles comenzaron a escasear y la grava se convirtió en pavimento. El camino me dejó 8 kilómetros al sur de donde debería haber estado. Revisé mi GPS de nuevo. La señal se restableció, pero el dispositivo me mostró un lugar donde no tenía derecho. En un ramal que no había existido durante décadas. Si es que alguna vez existí. Debería haberme ido a casa, llamar para decir que estaba enfermo, reportar un sensor defectuoso y malgastar el resto del día. En cambio, volví a la oficina. Necesitaba ver los informes originales, los que me enviaron allí, porque empezaba a sospechar algo y necesitaba confirmación. Fue entonces cuando encontré la primera pista importante en la historia, la primera discrepancia. El formulario que había ordenado la inspección de la Ruta 23 no estaba firmada por mi supervisor. No estaba firmada en absoluto. No debería haber existido. En el momento en que me di cuenta de que la solicitud de inspección no tenía firma, ni código de departamento de origen, ni rastro en el registro digital, un profundo temor se apoderó de mí. Porque en este trabajo el papeleo es sagrado. Todo se contabiliza. Cada inspección tiene un formulario, un número de expediente, una cadena de mando. Esta era un fantasma, una falsificación perfecta. Salvo por ese detalle fatal, no existía en ningún sistema oficial. Miré la página, con las manos heladas. El nombre de la ruta, extensión 23, estaba escrito con letra descolorida, como si lo hubieran copiado de un archivo antiguo. Pero cuando intenté rastrearlo, no apareció nada. El archivo del Departamento de Transporte ni siquiera lo mencionaba. Revisé el microfilm, atrás, registros del condado, nada. Era como si alguien se hubiera esforzado mucho por borrar la carretera de la existencia, excepto por esa página que habían dejado, para mí. Le enseñé el archivo a Carla, la administradora de nuestra oficina. Llevaba más de 20 años en el departamento, y si alguien sabía de rutas antiguas o papeleo heredado, era ella. Me echó un vistazo y palideció. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. De la central, mentí. La semana pasada. Negó con la cabeza lentamente, tocando la esquina de la página. Este logo no se ha usado desde mí. ¿Estás seguro de que es de la central? No respondí. Me miró un momento más y luego dijo algo que me dejó helado. Mi tío solía hablar de una carretera como esta. Decía que había un tramo, cerca de Morgan's Hollow, que la gente evitaba incluso en los años. Lo llamaban el viejo camino de la viuda. Decía que no llevaba a ninguna parte, pero a veces, la gente conducía por allí, y no volvía. Soltó una risa nerviosa, como si intentara convencerse de que era solo folclore. Siempre pensé que estaba borracho, o que solo intentaba asustarme, pero ese nombre extensión 23 se me envió. Suena a eso. Le pregunté si conocía a alguien más que pudiera recordar la zona. Luego dijo,
Quizás, pero no te lo dije yo. Me entregó un nombre en una nota adhesiva. Edgar Henle. Topógrafo jubilado. Trabajaba en nuestro distrito antes de que cerraran la mitad de las oficinas locales remotas. Última dirección conocida. Una granja en la ladera sur de Windlers. Salí en coche esa misma tarde. La casa de Henle era un rancho de una sola planta, enterrado en lo profundo del bosque, rodeado de pinos azotados por el viento y las ruinas de un viejo granero. Abrió la puerta lentamente, mirando a través de la mosquitera con ojos que parecían no haber dormido en mucho tiempo. «No eres del estado, ¿verdad?», preguntó. «Sí, todavía tengo contratos a veces», respondí. Entornó los ojos. «¿Has estado por ese camino?», asentí. Suspiró y abrió la puerta del todo. Dentro, la casa olía a libros viejos y ceniza. Las paredes estaban cubiertas de mapas amarillentos, algunos dibujados a mano, otros pegados con cinta adhesiva y manchados con notas en tinta roja. En uno, rodeado con un grueso rotulador negro. «Les dije que lo sellaran», dijo en voz baja. «En el 89, después de que el último desapareciera, pero el maldito Estado no quiso gastar el dinero». «¿El último qué?», me miró con ojos impasibles. «El último inspector, igual que tú», me señaló un viejo archivador metálico. Abrió el cajón inferior y me entregó una carpeta. Estaba quebradiza, manchada. Dentro había fotografías. Fotos en blanco y negro de la carretera mientras la abrían en los años 50. Trabajadores con martillos neumáticos, motoniveladoras empujando roca. Y entonces, una foto que me dejó sin aliento. Una mujer, de pie justo al borde de la zona de construcción, pálida, empapada, mirando a la cámara. La misma cara, los mismos ojos. «Estaba allí el día que empezaron las obras», dijo él. «Apareció la primera semana. Nadie sabía quién era. No habló, simplemente se quedó parada en la carretera, observando». Señaló otra foto, esta de la tripulación meses después. La mitad de ellos habían desaparecido, los demás lucían demacrados, angustiados. Construyeron esa carretera sobre un lugar que no debieron haber tocado. Algo enterrado, algo viejo. Intentaron ocultarlo, encerrarlo. Pero la tierra recuerda. Y ella nunca se fue. Me quedé allí sentado, atónito y en silencio. Entonces hice la única pregunta que importaba. «¿Qué hay en la caja?». Henle no respondió al principio. Luego, en voz baja dijo: «Un pedazo de ella». «¿Y si alguien la abre?». Me miró y esta vez sus ojos se llenaron de algo que no había visto antes. Terror. Entonces todo vuelve a empezar. No dormí esa noche. Estaba sentado en la camioneta en el estacionamiento de una gasolinera a medio camino entre la casa de Henle y mi apartamento, con el motor al ralentí, las luces apagadas, sosteniendo el archivo que me había dado como si fuera algo vivo. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, no solo allí de pie, sino más cerca, respirando. Me observaba como si esperara algo, o a alguien. Debería haber informado de todo en ese momento. Debería haber entregado las pruebas, marcharme, quemar el formulario de inspección, las fotos, los mapas. Pero no lo hice, porque en el fondo, no solo tenía miedo, estaba obsesionada. Necesitaba volver a ver esa caja. Necesitaba saber qué había dentro. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, volví por la ruta. Esta vez, llevé cizallas, guantes y una cámara corporal, de esas que usamos para documentar durante las respuestas a desastres. Me dije que era por seguridad. Prueba. Algo tangible. Si las cosas salían mal. El camino estaba más oscuro de lo que recordaba. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Pero la cabaña seguía allí, justo al final de la curva, hundida en la tierra como si intentara hundirse en la ladera. Entré, y esta vez, no lo dudé. Fui directo a la mesa, puse la cámara a grabar, y abrí la caja. El pestillo cedió con un chasquido frágil, y la tapa se abrió con un crujido lento como la muerte. Dentro, había cabello, una trenza gruesa, oscura y perfectamente conservada, atada con una tira de tela roja tan descolorida que parecía marrón. Debajo había un pequeño bulto, envuelto en lo que parecía papel encerado y cordel. Lo desdoblé con dedos temblorosos. Dentro, un solo ojo, momificado, encogido y correoso, pero inconfundiblemente humano.
y en cuanto lo toqué oí el zumbido. No afuera, no detrás de mí, dentro de mi cabeza. Bajo, invasivo, como si me lo susurraran. Dejé caer el bulto, y me tambaleé hacia atrás, golpeándome contra la pared, con el corazón tan acelerado que pensé que me desmayaría. La caja se cerró sola. Te lo juro, no la toqué. El aire de la habitación se volvió áspero, agrio, como vinagre y podredumbre. Me giré para irme, pero ella estaba en la puerta. No estaba de pie, flotaba, a pocos centímetros del suelo, con los dedos de los pies flácidos, el vestido empapado adherido a ella como musgo sobre piedra. Su cabello se movía como bajo el agua, y su rostro, Dios, su rostro, no estaba inexpresivo esta vez. Estaba sonriendo, torcido, sonriendo con la boca demasiado grande, los ojos demasiado profundos, como si hubiera esperado años a que alguien abriera esa caja, a que yo lo hiciera. El zumbido se elevó. Salí corriendo. Corrí a toda velocidad hacia el bosque, ciega a las ramas que me golpeaban la cara, con los pulmones ardiendo, las piernas rindiéndose en el suelo resbaladizo. No me detuve hasta llegar a la camioneta. Y aún así, no me atreví a mirar atrás. Cuando regresé a la carretera principal, me detuve y vomité. Revisé la grabación de la cámara corporal, esperando haber captado algo, esperando que tal vez me lo hubiera imaginado todo. Pero el archivo estaba dañado, solo estática y zumbido. Y entre esa estática, una voz, la mía, repitiendo una sola frase que no recuerdo haber dicho. Está despierta. No volví al trabajo. Por primera vez en 11 años. Llamé diciendo que estaba enferma y no di una fecha de regreso. Le dije a mi superfiel que estaba lidiando con una emergencia familiar. Y no hizo pregunta. Creo que tal vez soné demasiado vacío por teléfono. Demasiado distante, como un hombre que se desmorona. Mantuve las cortinas corridas, tapé los espejos, dormí con las luces encendidas. Y aún así, la oía. Ya no estaba afuera. Adentro, el zumbido empezaba alrededor de las 2 de la madrugada todas las noches, siempre suave, siempre bajo, como una canción de cuna destinada a mantener a un niño dormido el tiempo justo para que algo más se acercara. Resonaba en lugares donde no debía estar, a través de las tuberías, en el respiradero sobre mi estufa, desde la puerta del armario que sé que nunca abrí. Intenté grabarlo, pero cada vez que lo reproducía, solo había silencio, o peor aún, mi propia voz diciendo cosas que nunca dije. No debería haberlo abierto. Me ve. Yo la traje aquí. Empecé a verla en reflejos, no apariciones completas, solo destellos. La curva de un hombro, el dobladillo de ese vestido empapado, un rostro en la ventana trasera de la camioneta cuando miré el retrovisor. Una vez, la vi de pie detrás de mí en el reflejo de mi microondas. Sus ojos no brillaban ni eran monstruosos, eran peores que eso. Parecían vacíos, como si algo hubiera estado dentro de ella, y ahora, fuera lo que fuese, se hubiera arraigado en mí. Empecé a investigar. Todo lo que pude encontrar sobre prácticas funerarias de los Apalaches, asentamientos perdidos, ataduras rituales. La mayoría eran basura, rumores de críptidos, leyendas locales. Pero un nombre surgió más de una vez. Olea. No era un lugar, no exactamente. Una figura, un nombre asociado a antiguos mitos montañosos. Una mujer enterrada viva por traicionar a su pueblo. Una partera que maldijo a todo un valle cuando se volvieron contra ella. Un fantasma que vagaba por las crestas, buscando lo que le habían arrebatado. Historias diferentes, mismo núcleo. Una mujer agraviada, sellada. Y todas las versiones terminaban igual. Cuando sus restos son perturbados, regresa. Encontré una entrada de diario archivada de un predicador que vivió en la zona. Escribió sobre un camino oculto, un sendero que los lugareños se negaban a usar, incluso en emergencias. Describió a una mujer que llamaba a los hombres en sueños, prometiéndoles consuelo, prometiendo misericordia, pero trayendo solo desesperación. La llamaba la novia hueca. Intenté contactar con Enli de nuevo. No contestó. Se cortó la llamada. Conduje de vuelta a su granja. Estaba abandonada. Papeles esparcidos por el porche, ventanas destrozadas. Dentro los mapas habían desaparecido, cajones arrancados, y en la pared escrito con ceniza y lo que parecía sangre. Demasiado tarde. Esa noche,
Empecé a sonámbula. Me despertaba con las manos sucias, barro en los zapatos que no me había puesto. La puerta trasera estaba abierta de par en par. Una vez encontré mi camioneta en marcha en la entrada, con las llaves aún puestas y las luces delanteras apuntando hacia el bosque. Empecé a encerrarme en mi habitación, apoyando los muebles contra la puerta, pero no importaba. Todavía me despertaba afuera, todavía oía el zumbido, ahora más cerca, dentro de mi cabeza. Entonces, aproximadamente una semana después de abrir la caja, me desperté en medio de mi sala, en el suelo, con las rodillas ensangrentadas, las uñas astilladas y la mano envuelta en algo frío. Era la trenza, la de la caja, todavía envuelta en esa tela roja. De alguna manera allí, no la había traído conmigo, no la había tocado desde el primer día, pero allí estaba, esperando, como si nunca hubiera querido quedarse atrás. Intenté quemarla. No prendió. Intenté enterrarla. A la mañana siguiente estaba en mi almohada. Entonces supe que no rondaba la cabaña. Estaba apegada a mí. La había sacado. Abrí algo que no se podía cerrar. Y la única pregunta que quedaba era cuánto tiempo más podría evitar que pasara. La desesperación tiene efectos extraños en las personas. Dejé de salir. No contestaba llamadas. No respondía mensajes. Mis amigos pensaban que estaba de luto o deprimida. Tal vez bebiendo. Ojalá fuera así de simple. Despertaba con moretones que no recordaba haberme hecho. A veces encontraba mi propia letra en las paredes, garabateada con bolígrafo, con una uña, o quién sabe qué. Frases como ábrele los ojos, o ya casi ha terminado. Sabía que no podría sobrevivir mucho más tiempo así. Así que busqué ayuda, no en la ciencia, sino en la fe. No creía en lo sobrenatural antes de todo esto, pero ya no podía permitirme ese lujo. Localicé a una mujer en el condado de Barbour. La llamaban Madre Gray. No se anunciaba. No tenía página web. No tenía letreros. ¿O sabías dónde encontrarla? Vivía en una casa construida a mitad de la montaña, rodeada de maleza espesa y malla metálica oxidada, con hileras de lavanda muerta colgando de las vigas. No pestañeó cuando le conté lo que había hecho. Cuando dije olea, asintió y dijo, el necio rompió el sello. No se refería a mí. Se refería a los hombres que construyeron el camino. Dijo que lo que estaba enterrado allí no era un fantasma, sino una atadura, un alma humana retorcida por la rabia, el tiempo y la violencia. Una mujer sacrificada en un ritual que los habitantes del pueblo llamaban la novia ciega. Le arrebataron todo, su nombre, su rostro, su hijo nonato, y la sellaron bajo tierra con protecciones hechas con su propio cuerpo. La trenza, el ojo, el diente. 3 llaves, 3 cerraduras. Rompiste la tercera, dijo Madre Gray. Se llevaron las demás, las dispersaron, pero la trenza quedó para sujetarla. Se ofreció a ayudarme, por un precio, no dinero, sangre, mía. Un corte en la palma, caído sobre un sello grabado a fuego en las tablas del suelo. Estaba demasiado ido para cuestionarlo. Acepté. Me quitó la trenza y la metió en una caja de madera forrada con sal y algo más oscuro. Ceniza, tal vez, o polvo de hueso. Empezó a cantar en un idioma que no reconocí. Puso los ojos en blanco. El aire se densificó. Sentí como si respirara jarabe. Y entonces, todo se detuvo. Así sin más. La presión se disipó. El zumbido se desvaneció. Sentí calor. Aturdida. Podía respirar. Madre Gray abrió los ojos y solo dijo esto. Eres libre. Pero ella no. Me fui esa noche sintiéndome como si me hubiera librado de una soga. Pero a la mañana siguiente encontré algo en mi porche, una pequeña caja de madera, partida por la mitad, y dentro, la trenza, quemada negra, enroscada como una araña muerta, y una sola palabra grabada en la madera, quemada por el fuego, o algo peor, mentiroso.